¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo micro de Economía y Finanzas. Hoy vamos a retomar temas que hemos tratado en programas anteriores en relación a los indicadores que habitualmente tenemos en Argentina, pero puntualmente porque estamos en una instancia que muchos analistas coincidimos en establecer, porque realmente día a día van apareciendo nuevos indicadores o nuevas formas de medición, y muchos hablan de la década mentida, porque justamente estamos viendo muchos indicadores que cambian bruscamente desde enero a la fecha. Hemos tenido, ya lo hemos visto en programas anteriores, que por ejemplo la inflación que venía desde el 2007 a la fecha fue maquillada, no era la real, digamos, esa inflación de 8-9% anual, de repente termina siendo 23-25% anual, oficial. El PBI informado oficialmente en su momento tampoco es el real, no es el que está ocurriendo en estos momentos, o estas nuevas mediciones que está teniendo el gobierno, que en realidad por este indicador del PBI nunca se llegó a destinar ese famoso 6% del presupuesto anual para la educación, eso está por ley, que la pobreza y la indigencia informada tampoco en su momento era la real, y ahora por supuesto tampoco tenemos la oficial, pero bueno, hay fuentes de la UCA, de la CTA oficialista, distintas mediciones que hablan que es mucho más elevada que la última que se había medido en el 2013. Obviamente la canasta básica de alimentos tampoco está informada oficialmente, pero está las mediciones privadas son muy superiores a las últimas informadas en el 2013. Entonces hay distintas, por un lado, ausencia de indicadores oficiales y por otro lado una divergencia cada vez más amplia, una brecha más amplia entre la información oficial, por ejemplo la del INDEC con los precios. El índice había nacido en 2014, en enero de 2014, con lo habían bautizado como algo más creíble, más actual. Obviamente, estamos diciendo que está oficializando un 23-25% anual de inflación contra el 8-9% que venía en los últimos años. Pero igualmente sigue siendo menor que el de las mediciones privadas. ¿Por qué? Porque la parte oficial mide solamente los precios cuidados y los privados no. Los privados es un paneo general, incluye los precios cuidados, pero no el 100% como para que baje el índice. También, bueno, dentro del programa vamos a tener, contamos con la inflación del mes de abril 2014, el oficial. Entonces vamos a hacer una medición entre el INDEC y el índice del Congreso, con un gráfico interactivo que hemos traído para ustedes, elaborado por el cronista comercial, una animación muy buena que se ve rápidamente en unos segundos cómo está la evolución del mes y cómo es el año. Contamos con un informe de la Unión Industrial Argentina, de la UIA, que es justamente copia de lo que se presentó hace muy poco tiempo ante el gobierno, con los puntos que están viendo, cómo están viendo Argentina y los puntos que necesitan para reposicionarse en el mercado y salir de esta recesión que estamos teniendo. Y por último, un informe de CREA, de la Comisión ACREA, que justamente se llama Proyecto Enfoques Económicos. Son datos del INDEC, del Ministerio de Economía, del BCRA, del FMI, del Banco Mundial y otras fuentes oficiales y no oficiales. Programa cargado de información, trataremos de brindarle lo máximo posible en estos minutos que tenemos, así que presentado el programa, los invitamos a ver. Bien, y como decíamos en el bloque anterior, ya tenemos la inflación, se cuenta con la inflación oficial del mes de abril 2014. En el gráfico animado que ustedes están viendo en este momento, justamente vemos cómo el índice Congreso de abril 2014 dio 2,78%, mientras que el INDEC 1,8%. Fíjense la divergencia, cómo se empieza a abrir otra vez la brecha que había pasado en años anteriores. Y si vemos anualizado, da un 44,94% de inflación anual el índice de Congreso y un 34,50% el índice oficial. Son números elevados, o sea, se está reconociendo. Esto sí, obviamente si se sigue esta tendencia, si se sigue desacelerando, estos índices van a ser menores. Pero como la tendencia, se está viendo una brecha entre los dos índices. También, como decíamos al inicio, hemos tenido contacto con el último informe de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, que pide dos cosas, básicamente, son varios puntos, pero dos puntos que básicamente le piden al gobierno: certidumbre y una política industrial para invertir. La verdad que parece algo sencillo, algo predecible y algo que deberían tener todos los sectores de un país serio. En este momento no lo está teniendo la industria, y por eso esta contracción y esta reducción de personal que en algunos lados están ocurriendo. En la última reunión que llevaron ante el gobierno, justamente es un documento de 20 carillas, hemos tenido acceso, y indican que justamente no se genera empleo, que hay caída de la actividad,
que hay reducción de los márgenes, las tasas que tienen casi son usurarias, las tasas para préstamos, se han disparado tanto las tasas que obviamente que toma está bueno para el que invierte, pero para el que toma son tasas muy altas, imposibles de tolerar desde el sector ni industrial ni agropecuario. El documento se titula justamente Situación actual de la industria, ideas claves para mejorar la competitividad. Entonces es como que hicieron un aporte, además de críticas, hicieron un aporte, decir, bueno, vemos esto y necesitamos esto. Veamos cómo podemos compatibilizar las 10 puntas y también presentan 10 ideas concretas para mejorar la competitividad del sector. Para eso obviamente necesitan siempre la pata pública, hay una pata privada y una pata pública que tienen que ir las dos más o menos en línea. La OIE insiste en el reclamo de agilizar el pago de los reintegros, son distintos puntos, la devolución de IVA a exportadores, elevar el tope del plan de facilidad de pago de la FIP, mejorar el acceso a crédito, lo que estamos hablando, con tasas más acordes, reemplazar el sistema de ajuste por inflación de las balances, es un tema muy viejo, incluso excede este gobierno, que el ajuste por inflación es algo que se está necesitando justamente para mejorar también los números contables y los balances de todas las empresas, no solamente del sector industrial. Y concluyen en el documento, la clave para el desarrollo es la política industrial y la macroeconomía. Simplemente eso, una buena política industrial y la macroeconomía para tener un desarrollo adecuado. El tipo de cambio no es la variable más importante, lo reconocen, o sea, pues siempre se castiga al sector industrial como que están buscando siempre la devaluación o siempre un dólar más competitivo. Eso indica que el tipo de cambio, si bien es importante, no es ni excluyente ni es lo único que están pidiendo en este momento, están pidiendo algo más integral, están pidiendo un programa más profundo tanto de política industrial como de macroeconómica. Y finalmente dicen avanzar con el Banco de Desarrollo y una reforma tributaria integral, que esta reforma tributaria también es muy pedida por muchos sectores, sincerar la forma que se está recaudando, cómo se está aplicando en el gasto público y bueno, y redireccionar algunos impuestos que hoy por hoy no son coparticipables, entonces también afecta a los municipios. Es algo más integral, por eso siempre hablamos de la necesidad de tener un plan económico integral, no medidas individualistas de parar el dólar, parar la inflación, ver las reservas. Tiene que ser algo en conjunto y que incluya estos sectores, el industrial, el agropecuario, el consumidor. Cada uno, desde su lugar en la economía, necesita medidas integrales. Bien, también presentábamos el programa indicando que el Producto Bruto Interno tuvo un cambio en la medición, también a partir de enero de 2014, pero fue informado recientemente este mes. Y también hay sorpresas en el cálculo del nuevo PBI. Justamente cuando se presentan las cifras, saben que hay distintas cifras de la economía que indican que se creció menos. O sea, lo que se informó en 2013, olvídenselo, es distinto. Se creció menos y hubo un fuerte incremento en el sector financiero, que fueron los más beneficiados, y menos un crecimiento menor en servicios en general. A su vez, el tamaño de la economía es mayor, o sea, se creció menos porcentualmente, pero el tamaño de la economía es mayor, por ejemplo, el PBI, esto se mide anualmente, entonces tenemos el PBI, Producto Bruto Interno, del 2013, lo que estamos viendo ahora. Como el tipo de cambio se elevó, obviamente, llega a 611.000 millones de dólares, que es el Producto Bruto Interno de Argentina en el 2013. El nuevo. El que se había indicado anteriormente con la medición anterior, daba 480.000 millones de dólares. Cifras muy altas, números muy grandes, pero queremos compartirlo con ustedes. Entonces, que ustedes puedan saber bueno, cuánto es el Producto Bruto Interno de Argentina en el 2013. Bueno, con la nueva medición y con el tipo de cambio oficial a 8 pesos, da 611.000 millones de pesos. Es un dato para tener en cuenta. Estos números obedecen a un cambio de bases. Antes se tomaba de base de 1993, ahora se toma base del 2004 y ha generado esta disparidad. No es solamente un cambio de metodología, porque algunos dicen, bueno, sí, cambia el método, el resultado es distinto. Sí, pero hay que justificarlo, hay que hacer un empalme uno con otro. No es simplemente cambiarlo y decir, bueno, ahora no pago intereses o pago intereses, o ahora este número es así, este número es allá. Pues, por ejemplo, tiene que ver eso con la educación. Se ha detectado, justamente lo vimos el fin de semana también en las noticias, que nunca se llegó a este 6% del PBI para la educación. Por la ley, hay una ley específica de la Ley de Financiamiento Educativo del año 2005 que establece que hay que destinar el 6% anual del PBI para la educación. Bueno, con este nuevo indicador están muy lejos de ese número y entonces también, con lógica razón, el sector educativo se plantea y dice, bueno, entonces, ¿cuánto dinero se está debiendo al sector educativo por este cambio de rol? Porque son las nuevas cifras
también hay que ver si es retroactivo o no es retroactivo, pero el debate está planteado, el tema está planteado y hay que verlo en detalle porque es otro de los bastiones que se habló, que es el 6% que se destinaba a eso y más también. Bueno, en la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad San Andrés han hecho estos cálculos y bueno, distan muchísimo de llegar a esos porcentajes, tanto en porcentaje como en dinero. El dinero es directo a la educación para mejorar la educación. Bien, y finalmente el informe de ACREA que les decíamos que hemos también tenido acceso de este último mes. En estas placas que estamos viendo, justamente en pocas palabras vamos a tratar de mostrarle el contenido de este documento, que es muy importante y muy enriquecedor para combinarlo con el informe industrial. Entonces tenemos la parte industrial y la parte agropecuaria para compartirla con ustedes. Por ejemplo, destaca que el 1,8% que creció el índice de precios en el mes de abril, eso ya lo hemos hablado en bloques anteriores, ya lo hemos hablado de la inflación con ustedes. Destaca el aumento del 40% de la asignación universitaria por hijo y de las asignaciones familiares a partir de junio para los trabajadores registrados, obviamente, del ANSES. Este incremento beneficiará a 3,41 millones de niños y adolescentes y implica que la asignación universitaria por hijo pasará de 460 pesos a 644 pesos por persona. El 7,7 que ven ustedes se refiere a uno de los indicadores de pobreza del sector privado, porque el público, como decíamos, no lo están publicando. Y son millones de pobres, 7,7 son millones de pobres en Argentina. Hay distintos indicadores, uno de la CTA oficialista, la Universidad Católica Argentina, que para la universidad son 10 millones de pobres, pero bueno, son indicadores muy fuertes que distan muchísimo de lo que se habló en su momento en el 2013 desde el gobierno nacional. Indica ese 18,6% que vieron, cómo retrocedieron las ventas de propiedades inmuebles en Capital Federal para el mes de marzo, y eso lo informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Vemos cómo información pública privada se van mimetizando y tenemos este crisol de datos y de indicadores para verlo con ustedes. También que hubo 3.361 despidos registrados en el mes de abril, eso es un número muy alto, y es un 80% mayor al registrado en el mismo mes de 2013. Entonces son números también que hay una tendencia, la desaceleración de la economía impacta directamente en el empleo. Eso lo hemos hablado en su momento. Todo enfriamiento a la larga termina perdiendo el empleado, por un lado el consumidor y por otro lado el empleado registrado o no registrado en las empresas que toman esta personal. Y finalmente el 2,5% es la proyección del crecimiento de América Latina para todo el 2014, que obviamente estamos viendo una contracción en el área, en la zona, el mundo. Está saliendo de la crisis, está creciendo en un parámetro, un porcentaje menor de lo que hacía en años anteriores, pero creciendo al fin. Argentina en este momento está con serios problemas de estancamiento, de enfriamiento, y el crecimiento rondará entre el 0,5 y el 1% anual, contra el 2,4 que va a crecer Latinoamérica según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Bien, muchos datos, espero que no los hayamos confundido ni abrumado, pero queríamos compartirlo con ustedes. Esto lo pueden ver siempre también online en verdaderotv.com.ar, como para seguirlo, para revisarlo, para verlo nuevamente. Están también en un canal en YouTube que lo pueden ver, para repetirlo. Y si no, nos vemos en el próximo programa en la pantalla de su canal local. Gracias.